Bueno, un grupo de amigos, buenas noches. Vamos viendo que se va conectando gente con esta cuequita sanrafalina de Jorge Viña, un eh, de Tunuyán. Vamos a esperar que Leo se conecte mientras estamos escuchando a estos sanrafalinos tocar esta gran cueca de Jorge Viña y Ramón Larrea, dos mendocinos de Tunuyán, allá por San Rafael, ¿no? Bien allá al fondo. Ahí viene el Leo Borsi. Bueno, Leo. Esperando que se conecte Leo. Hola, Leo. Buenas, ¿Cómo estás? sos el mago de las pantallas. Mostrás lo que nadie Ojalá. muestra, ¿eh? ¿Cómo andás, Bueno, Leo? bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bueno, bien, acá estamos, che, viendo que se conecte un poquito más de gente, que se prenda. Bien, acá había puesto una cueca tan típica, no sé si creo que la conocerás, ¿no? Esa cueca que se llama Allá por San Rafael, ¿no? De Jorge Sí, sí, Viña. sí. Es de Hay varias Tunuyán el versiones. vago, ahora entiendo por qué le puso Allá por San Rafael. Allá lejos, allá lejos. Sí, exactamente, pero me parecía muy gráfica, ¿no? La cueca. Si bien se trata de un tipo que se fue de joda a San Rafael, porque comieron chivo, tomaron vino. Así que bueno. Pa- Bueno, la Leo, pasaron, parece sí, que la la pasaron pasaron bien. bien. Sí, sí. Así que de eso se trata San Rafael. Como yo siempre Muy bien. digo, vamos a cruzar, vamos a ir más allá de Paredita, algo que no siempre sucede. Y la idea era charlar contigo, bueno, de este más allá de Paredita, de tu experiencia, también, ¿por qué no la mía? Porque yo también tengo esa miradita, eh, esa panorámica que podemos hacer de Mendoza una vez que uno se va. Vos te fuiste muy lejos y te fuiste a hacer una gran experiencia, ¿no? Estuvimos Empecemos hablando un dando, poquito de eso. curioseando un poco otros lugares. Estuvimos, Bien. ¿sabés ¿En qué? qué año? Mirá, yo me fui en el 97 y 98, ¿m? 97 y Ajá. 98, con un viaje a Francia, un intercambio cultural a Francia, y me iba a encontrar con lo que iba a volverse mi futura vida, ¿no? Eh, Porque en ese Bien. entonces uno no conocía poco de lo de afuera de San Rafael, ¿no? Y había escuchado mucho sobre lo de afuera, o lo que es San Rafael, o lo que no es San Rafael, y una vez que salís te das cuenta de la verdadera verdad. Bien. Vos te criaste en Ramacaída, ¿no es cierto, Leo? Mirá, yo vengo de una familia, como muchas familias digamos, de San Rafael o de Mendoza incluso, familias que es de segunda, tercera, cuarta generación de inmigrantes europeos, en el caso mío de Italia, italianos, que se instalaron en San Rafael, y bueno, que tenían un poco diferentes cosas, tanto en lo que era fuera de la ciudad. Lo más cerca es Las Paredes, Ramacaída, Ujú. eh, el actual del Cerrito, Colonia Española, o el Cuadro Nacional. Eh, pero inevitablemente la ciudad creció, y muchas de las familias, fue el caso de mi familia, abandonan un poco el campo,
el viñedo, el campo en general, y terminan pasando más tiempo, también por una cuestión escolar, ¿no? De que la escuela técnica estaba en la ciudad, ¿no? Está en la ciudad. Mm, Entonces, en definitiva, pasamos yo tengo familia en Rama Caída y también en Cuadro Nacional, ¿m? este, son dos zonas importantes, ¿no? Fueron dos zonas importantes. Hoy Rama Caída es quizás un poco más importante que Cuadro Nacional, pero en Cuadro Nacional todavía hay viñedos importantes también. sí, Este, sí, sí, hay un así par de que viñedos. poco para que la gente que escucha por ahí, siempre que escucha hablar de Rama Caída o de, no sé, que se piensa que uno ha vivido siempre en el campo, pero en realidad, como todos, vivían un poco a caballo entre la ciudad y el campo, ¿no? Ujú. Bueno, vamos charlando despacito, a ver si se va sumando más gente, Leo, pues yo te até de a una, son las 9:07, tengo yo, y dale, te largué así. Así que vemos que ahí se va conectando un poquito más gente. De todos modos, esto yo lo voy a dejar grabado. Está bueno, Leo, porque vos Ujú. sabes que yo hice uno anterior también, el que hice anterior quedó grabado y bueno, y tiene muchas visitas también. Bueno, Así que por ahí perfecto. sí, más allá de la convocatoria ahora, eso queda grabado y sí, la verdad está bueno, che. Manejando esta herramienta que viste que yo creo que van a quedar esta herramienta para nosotros, sobre todo para vos, que vos viajás un montón, que vas a poder hacer estas charlas desde, bueno, de donde estés, ¿no? Es Porque bueno, viajás importante, un montón. interesante porque te podés comunicar. Yo no, esta semana estaba con una reunión digamos, la gente de España, de asesor Claro. una bodega en la Ribera del Duero, y es buenísimo porque en definitiva, un poco obligado, pero aprendés a utilizar estos medios para poder pilotear algo que hoy no podemos hacer una visita, ¿no? Entonces, No, tal cual. eh, buenísimo no, genial, genial, genial. Y también por ahí me he ido dando cuenta que hay mucha gente curiosa y se animan un poco más a veces a preguntar por estas Tal redes cual. sociales, un poco que acá se ven dos caras, ¿viste? Pero en definitiva, Sí, por ahí hay muchos que llegan y se van. tal cual. Te permitís escuchar a alguien que quizás no hubieras escuchado de otra manera. Exactamente, sí. Yo la verdad que me he entretenido muchísimo con esto de los vivos. Y está bueno. Y bueno, me he enganchado mucho con San Rafael. Ha sido increíble, quizá un poco Vos el sos, efecto pandemia, de que me he tirado mucho para San Rafael, tomando vino San Rafael, haciendo vivos de San Rafael. Y dije, wow. lo que Así pasa es que lo que, tuyo es una infidelidad, porque ahora dejaste la patria chica y te fuiste a la capital, eh, claro, te a fuiste. la otra, a la otra capital. Bueno, volviendo un poco a esto que decíamos, de esto de dejar la patria chica. Y bueno, vos dejaste la patria chica literal también, porque dejaste la patria. O sea, la patria chica y la patria grande. Te fuiste en el año 98, que fuiste con el colegio, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Directo a dónde fuiste. Mirá, en esa época, eh, eh, te digo lo que yo supe en esa época, porque hay muchas cosas que uno no sabe. Por lo menos lo que yo sé, o que lo que supe en ese momento, es que se había empezado un plan de intercambio regional entre Ah, el Consejo Regional, el Consejo General también de la región de Borgoña, y Mendoza, o Cuyo quizás en ese momento. Y entonces por eso hubieron intercambios de profesionales, intercambios de autoridades gubernamentales, y la última fase era intercambio cultural de estudiantes eh, digamos, técnicos. eh, y la parte francesa había solicitado que entre los técnicos que tenían que ser técnicos más bien jóvenes, o, si fuera posible, estudiantes en fase final de high school, de liceo, o de escuela secundaria, ¿no? tal cual. Entonces, así que, bueno, previo concurso, previo capacitación y todo eso, eh, esto fue un intercambio de 3 años, creo que 3 años,
Y el primer año fui yo con cuatro personas más y estuvimos 2 meses en la zona de la Borgoña, en la zona de la Côte d'Or, digamos, Côte de Bonne, Côte de Nuit y un Mm, poco el Beaujolais, Mâcon, toda esa zona, básicamente la Borgoña del norte y la Borgoña del sur. bien, Y yo siempre cuento que en realidad esa es un poco la revelación que yo tengo, porque imagínate que con 17, 18 años, eh, con un cuestionamiento importante de qué vas a hacer, o sea, venís un poco del claro, campo, un poco de la ciudad, no sabes exactamente hacia dónde te perfila una escuela técnica, porque una escuela técnica tiene otras realidades que no son las de una escuela comercial, escuela normal, este, estaba en realidad entre dos escalas, digamos, en una escala, la escala de decir, eh, la escuela técnica te formaba en los procesos de producción, y los procesos de producción yo ya los tenía un poco en la cabeza por mi familia, pero los procesos de bien, la finca eran procesos mucho más manuales, más chicos, en la escala de 1 hectárea, media hectárea, 200 plantas, dos barricas. Y en la escuela técnica empezamos a hablar de hectolitros, empezamos a hablar de quintales, ya hablamos bueno, otra escala, ¿no? Entonces empezás a preguntarte y a Leo, cuestionarte. ¿vos elaboraste vino, o sea, vos elaboraste vino en la finca, cuando estaba en la finca elaboraste vino, Sí, estando sí, en la sí, sí, escuela, o sea, en esa estando en la escala que me escuela. estaba hablando, mirá qué dato ese, che, no lo tenía. No, O no, sea, que vos ya aparte, estabas elaborando vino. sí, 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 pero lo que pasa es que la dimensión, o sea, por un lado Sí, más vale. estudias algo que es muy simple, como un proceso de elaboración, una determinación analítica, eh, y te hacen calcular cuántos quintales, cuántos hectolitros, cuántos millones de litros para hacer, y yo en mi familia venía de hablar de cinco plantas, dos barricas, era todo muy, muy antagonista, ¿no? Entonces, realmente fue un momento donde yo decía, o mi familia se equivocó, y por eso no somos ricos, este, o no sé, no sé, porque imagínate, era negar la cultura familiar, en cierta manera tradicional, de decir, bueno, en realidad lo que tengo Sí, que hacer son millones de litros en tanque de acero inoxidable, con productos enológicos, eh, o claro, hacer como hacía mi abuelo, mi papá, hacer cosas chiquitas a mano, bueno. Entonces, imagínate que caigo en este cuestionamiento, caigo al corazón de la Borgoña y me encuentro con que los mejores caldos, los mejores vinos, los más codiciados, los más caros, eh, eran de unas parcelas ancestrales, heredadas de abuelo a nieto, y la escala era exactamente la escala que yo tenía en mi familia, es decir, 2 hectáreas, 3 hectáreas, 5 hectáreas. Entonces decís, claro, bueno, claro. por acá, Eso por en la acá, Borgoña, ¿en qué parte de la Borgoña es eso? mirá, hay un pueblito que está considerado como digamos, el centro de la Borgoña. La Borgoña, digamos, la Borgoña tiene dos partes, la parte norte y la parte sur. Claro, Entonces la la Borgoña parte es una norte, cosa larguita, es una cosa alargada que claro, va de norte a claro, sur. claro. Bien. Va Y de, está va de sobre el norte a límite de sur, casi cerca de Francia, de Suiza, perdón. claro, 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 casi con Suiza. Y el centro se llama Bonn. Bonn es un pueblito muy chiquitito, muy tradicional. Y dentro de ese pueblo, bueno, está la escuela, está el sindicato vitivinícola, como quien dice la Cámara de Comercio, como quien dice, Claro. digamos, el mercado central. Bueno, ahí. Y están todos, digamos, nucleados todos los productores, están nucleados los negociantes, que son los graneleros, en cierta manera también. Entonces está la escuela de tonelería, que es la única escuela de tonelería de Francia del Norte, ¿no? Claro.
y tenés las fábricas de tractores, tenés las fábricas de desmalezadoras, o sea, tenés todo lo que tiene una región vitivinícola, es como si estuviéramos hablando de Mendoza y el centro es ese, ¿no? Bonn, un pueblito, y tenés un liceo agrícola con 20 hectáreas, trabajada por los alumnos y los profesores. Ajá, Entonces caí directamente al equivalente de una escuela técnica, Puyé, Yacarini, Liceo Agrícola de Mendoza. eh, Caí directamente a esa realidad, ¿no? Una realidad muy, muy similar, pero que sí estaba especializada en, eh, ya, imagínate, una región Borgoña delimitada desde hace ya varios años, delimitada con una clasificación de denominaciones de origen, en la cual la aplicación es muy, muy estricta. Entonces, donde las grandes, básicamente los grandes vinos son 600 botellas, 1200 botellas, la nada, dimensión. Bueno, depende, claro. depende si las tenés que pagar, es un numerito, este, Bueno, sí, pero está bien, yo decía este, en volumen, decía yo, más que en en la, plata, porque por ahí, claro, si las en podés la cobrar bien, escala. esas 1200 botellas, Claro, buenísimo. de hecho los problemas no son o sea, claramente la oferta prima ahí, o sea, los que hacen ese vino hacen un poco lo que quieren con el precio, pero bueno, de hecho el problema es que es muy poco, ¿no? Es muy poco y a veces no alcanzan a, a promocionar o no alcanzan a tener una actividad técnico comercial como se la podría llegar a tener con un volumen un poquito más importante, colonizar un ¿Cuánto es el vino de mercado. toda la Borgoña, más o menos? Creo que la Borgoña creo que tiene 9000 hectáreas, 9000 hectáreas, 9000. o sea, muy poquito. Este, Sí, Poquito y bueno, y todo así, ¿no? Todo bien, bien, bien estudiado desde hace muchos años y donde cada parcela tiene, ya se ha vinificado muchos años, por lo cual, muchos años y por diferentes escuelas, digamos, no necesariamente la escuela, viste que ahora estamos viviendo, acabamos de vivir un poco el boom de la concentración y la madera y estamos ya metiéndonos en el sí, boom de la frescura, la fluidez, tal cual. la acidez, bueno, eso ya ha pasado en Borgoña y entonces básicamente han probado varios estilos, plantaron y arrancaron ya varias veces. Entonces la tienen bastante, bastante clara desde la visión de ellos, ¿no? Después lo podemos discutir si la coyuntura o si tienen razón o no, pero por lo menos está bastante claro por dónde van. Entonces imagínate que metido ahí, yo dije, bueno, básicamente lo más lógico para mi, digamos, parkour, digamos, mi futuro en la parte enológica, vitícola enológica, me parece que es por este lado, el camino a la expresión de los terruños, la Bien, valorización de la historia. Ese es un poco por eso te digo que la ida a Borgoña es un poco el descubrimiento de que el modelo familiar que yo tenía y que estaba poniendo en duda se podía existir de alguna manera. Después te das cuenta que no puede existir exactamente, no se puede copiar, pero básicamente me sirvió de inspiración para poder continuar mi vida estudiantil, ¿no? Digamos, por lo menos. claro, claro, sí, mirá qué buena comparación. A ver, y ahora, y los borgoñones, como vos le decís, está bueno, ¿son cerrados, como el mendocino, el sanrafalino? ¿Cómo es el borgoñón en ese sentido? Bueno, si vos le preguntás a un tipo del sur de Francia, te va a decir que el del norte es frío. Si vos le preguntás a un tipo del sur de Finlandia, te va a decir que el del Ujú. norte es frío. Esto me pasó en diferentes países. En Dinamarca también me pasó en muchos países me pasó de que hay un prejuicio y una realidad, Sí, pero es verdad que por ahí un poco se asemeja a la expresión media del clima, ¿no? Es decir, mientras más, por ahí, por ahí mientras más frío, bien, por ahí la persona es un poquito menos expresiva, menos extravertida y más introvertida, pero, claro.
pero bueno, yo tuve un gran profesor de enología en Borgoña que me dijo, que me vio que en los primeros tiempos yo estaba como buen latino, ¿no? Interrogándome de por qué la gente no era más amigable conmigo. Y me dijo, eh, en Borgoña hay que saber esperar. Y una vez que esperás, vas a encontrar los frutos. Y es verdad, y fue así, tenés que demostrar Claro, que estás interesado en aprender y no en pasar como un turista y decir que hiciste un montón de cosas sin haberlas hecho. claro. Entonces cuando ya te ven que va en serio la cosa, que querés entender, que tenés cierta intriga, cierta curiosidad, pero no por negocio, sino por No, verdadera lo entiendo. formación. Sí, sí, es como una forma de tomar la cultura de ellos, que ellos valoran, que vos estás valorando Exactamente. por medio del interrogante, digamos, ahí está, por medio de la curiosidad estás valorando lo que es justamente sus Sí, costumbres, que ahí ellos sí, se sí, empiezan a sí, sí, abrir sí, sí. a entregarte todo su conocimiento y su cultura. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es más, el Pues, francés o el europeo en general es muy, en cierta manera te ve, te mira venir, te ve, te estudia, te observa y después te adopta. Te adopta porque se da cuenta rápidamente que estás jugando para ese lado, ¿no? Eh, el restaurante, por ejemplo, restaurante ¿cómo se llama? Mirasur, Mirasur, lo conoces al restaurante que está en sí, Francia, sí, sí, el chef sí, argentino, sí, ¿cómo se llama un muchacho de acá de Argentina? argentino. Greco, Bueno, bueno, sí, Cola Greco. Bueno, Cola. claro. Mientras todos decimos que el chef es argentino, los franceses Ajá, dicen que el restaurante es francés. claro. ¿Mm? Entonces, y vos fijate el equipo nacional de fútbol de Francia, son todos franceses, ¿no? No importa de dónde vinieron, son todos franceses, porque tienen un objetivo. Claro. Eh, bueno, ese es un poco lo que te vas dando cuenta con el tiempo de viviendo en Francia, es un poco que, en definitiva, los argentinos somos entradores, somos simpáticos, este, y por eso podemos entrar, no siempre es recíproco a la misma velocidad, pero cuando sabes esperar y sabes tener gestos, después tenés los frutos, ¿no? Tenés los frutos de todo eso. No, no, obviamente no es como Mendoza, no es como Argentina, donde quizás estamos acostumbrados a que vengan muchos extranjeros, pasen y rápidamente se hace una fiesta, ¿no? Bueno, no sé, hay que entender, ¿no? Sí, Hay que tal cual. entender, Bueno, hay que si entender. tuviste esa experiencia, duró 10 años aproximadamente, por lo que tengo entendido, o sea, del 2008 hasta el 2008, digamos. ¿Y por qué volviste? ¿Qué se te dio por volver? Mirá, en realidad fueron 20 años, fueron 10 años en Borgoña, básicamente, y otros 10 Ajá, años en el Ródano. Eh, Cuando pasaron los primeros 10 años en Borgoña, me di cuenta que quería cambiar un poquito la escala, en realidad, por eso te decía al principio que no todo, no se puede todo tampoco como Borgoña. Quería cambiar un poco de escala, había probado un poquito Bordeaux, había probado la champaña, y me daba cuenta que el mundo, eh, el mundo no iba a ser Borgoña, y que el mundo iba a ser algo intermedio, y que, bueno, entonces me fui para el Ródano, me fui para el Ródano y ahí estuve trabajando otros 10 años en una bodega, en una denominación de origen bastante reconocida, bastante prestigiosa. De hecho, la primera denominación de origen de Francia. Ah, sí, es Y la bueno, primera esa. es la primera. ¿Qué, Sí, sí, es la cómo primera. se llama? Chateauneuf-du-Pape. 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 Eso es en el Chateauneuf-du-Pape. Valle del Justo Ródano, al sur de es Francia. claro, el Valle del Ródano meridional, o sea, del sur, Ajá. la parte cerquita de Aviñón. Eh, y bueno, hoy en día la denominación de origen más conocida del Ródano, más prestigiosa y más valorizada. Mirá vos. Caracteriza. Así que ahí trabajé con otra escala, digamos, con otras variedades, mientras que la Borgoña trabajaba mucho con Pinot Noir, con Chardonnay, un poquito de Gamay, Aligoté. En el Ródano estábamos trabajando más con Garnacha, con Roussanne, con Syrah,
con Monastrell, con estas variedades. Así que, bueno, esos fueron los segundos, digamos, los 20, para completar los 20 años. Antes de que se cumplieran 20 años empecé a trabajar en Argentina, empecé a trabajar con algunos asesoramientos, algunas gestiones, Ah, algunas inversiones de algunos franceses que se instalaban, franceses una empresa francesa que me contrató para gestionar o manejar los mismos códigos de donde invertían su dinero. claro. Y, y, mm, y en paralelo también se me generó una posibilidad para empezar a trabajar en la zona de Cahors, ¿m? Cahors en Francia, en el Valle del Claro. Lot. Así que imagínate que dentro de todo La ha sido recorriste toda, claro. Sí. bastante positivo, sí, 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 bastante positivo, y he ido A todos lugares, conoces. descubriendo. Claro, el Loar en esa época estaba un poquito más menospreciado, hoy está un Ah, poquito mira, más de moda, pero mira. todo lo que son los castillos del Loar están más visitados, o sea, orientados a una parte turística y con, Ah, no sé, claro, como si te digo, el Jura, por ejemplo, te digo, son más regiones un poquito más difíciles de entender, con productos más específicos, entonces por ahí es más claro. difícil. Pero hoy el Loira está un poquito más de moda. Así que, bueno, y eh, al cabo de esos 20 años, o sea, antes de que se cumplieran 20 años, como te dije, empecé a hacer algunas cositas por Argentina. Empecé en el 2010, eh, donde tenía que empezar, en cierta manera, era volver un poco al origen, y hice el primer vino de Rama Caída, lo Bien, que iba a ser el primer clos. bien. Bueno, ahora hablando, ya que hablamos de los vinos de Rama Caída, ya contame un poquito qué es lo que es esto. Contame un poquito qué es lo que es Vamos primero al vino y después la marca, ya que hablamos de Rama Caída. Bueno, Este es un blanco que tiene un Chardonnay, Sauvignon Blanc y Semillón. Está buenísimo, Leo. La verdad que está muy, muy bueno. Contame un bueno, poquito de qué se trata este vino. mirá, un poco tratando de interpretar los diferentes lugares de Mendoza y con más familiaridad obviamente en San Rafael, por una cuestión lógica, ¿no? Eh, Empecé a ver que por ahí una sola variedad no bastaba para hacer lo que yo quería, o para, o Ah, para, bien. o para plasmar en el vino algo que yo visualizaba por ahí en algunos lugares, porque veía que, por ejemplo, este vino que es un blanco, eh, Sí. que viene de la zona casi al límite entre Rama Caída y Cañada Seca. Estamos hablando, eh, para los que no conocen San Rafael, entre, entre la ciudad de San Rafael y el valle turístico del Valle Grande, ¿no? Claro. O entre los ríos Diamante y el río Atuel, que en ese punto están muy cerca. Este, Hay una franjita de tierra, si que después lo vemos bien, hay una franjita de tierra que por su textura, por su estructura, por su origen, por cómo me parece que se formó, eh, 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 tiende a hacer vinos, por ejemplo, a hacer vinos, las variedades tintas, por lo general, dan una fineza que poco explotada, ¿no? Digamos, muy fino, pero por ahí falta un poquitito de estructura. A ver, estamos hablando de lo que se hace hoy, ¿no? Es decir, lo que uno puede observar, ¿no? No te vayas a creer que estoy tratando de corregir lo que se hace. No, 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 Aclaremos bueno, es para lo que no. vos te encontraste. Es lo que vos te encontrás. Entonces me daba la idea que por el material, por el suelo, por las temperaturas medias que relevamos, y por todo eso, me daba Mm. más una idea de un buen vino blanco con un nervio interesante, pero no veía al Chardonnay solo.
no lo veía solo porque me parecía que el Chardonnay iba a ser un poquito pesado, entonces trabajé con el Sauvignon que está muy plantado también en ese lugar y con el Mirá semillón. vos. ¿Ah? Entonces La verdad son que esos. el vino está buenísimo. Está muy, muy bueno, che. Muy buena boca tiene. Tiene muy, muy lindo laburito, encontré de borras, o sea, en el sentido que aparecen aromas secundarios y a la vez la untuosidad que le da, veo que le da una buena maduración en borra, y después expresan aromas primarios que están muy bien, son más bien maduros, tirando por ahí como a las flores secas, flores verdes Ujú, secas, ujú. no sé, estilo seco, ese tipo de cosas, un té Sí, verde, pero sí, 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 seco, verde, un sí, té sí, sí. seco, un té verde pero seco. O sea, si ves, Sí, sí. La idea, mira, la idea original es, primero la idea original es explorar ese lugar. Ese lugar técnicamente, o el paraje se llama Los Tres Vientos. ¿M? ah, mira vos. No lo Los sabía, Tres no Vientos. tenía ¿Ah? ese nombre. Los Tres Vientos es la ruta que sale de la ciudad de San Rafael y que va al paraje de Malvinas. ¿M? Ah, Eh, claro. que va al paraje de Malvinas y es un lugar donde nace una calle que va a una estancia que se llama la estancia de los Correa, entonces se llama La Correína. La Claro, Correína. exactamente. Claro. ¿M? Eso entonces estamos hablando de los tres vientos y de la correína. Los Tres Vientos y La Correína, exactamente. ¿Eh? Bien, ahora Eh, entiendo, sí, es una zona muy... El Oscar Salazar la labura bien esa zona, ¿no? No lo he visto, el Oscar el tipo. Salazar es el patrón de la zona por ahí, es el chamaco es el chamaco de la zona, es la Ah, no, autoridad bien, máxima. bien. Sí, sí, Bien sí, ahí. sí, sí. Sí, sí, él tiene toda su familia ahí, eh, Ah, bien, y, claro. bueno, de hecho juntos exploramos un poco toda esa zona, Claro. eh, hicimos bastantes exploraciones, primero aéreas, digamos, tratando de ver las curvas de nivel y ver cómo se mueven los vientos, sobre todo porque no por nada le pusieron los tres vientos, ¿no? Este, Ah, mira vos, y, che. y bueno, se da que, por ejemplo, los vinos tintos tienen una fineza muy, muy interesante, una estructura muy interesante, a veces más delicadeza que potencia, así que, así que bueno, eso es lo que sale y bueno, como te decía, la idea es hacer un vino interesante para consumirlo, ¿no? Para Claro. tomarlo y Está para. muy, muy bueno, che. Sinceramente. No me encuentro, o sea, me encuentro, tiene una notita un poquito evolucionada, sería en el color. Por eso es Sí, 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 ya tiene un bien, tiempo en botella, ya claro, tiene un claro. tiempo en botella, pero bueno, hay que ver cómo te gustan, ¿no? Si muy jóvenes o muy viejas. No, no, pero ¿Mm? está justo, porque no está, o sea, es una evolución justa. Por eso te digo, me gusta mucho la expresión esta en nariz digamos, del tilo, del tilo seco, del té verde pero seco, digamos, como esa nota que denota evolución, pero fina, fina, muy, muy fina. Me gusta, Aparte el semillón, bueno, yo no he probado mucho semillón de Rafael, del cual, Bueno, pero hay, ¿eh? Pero hay buenos semillones, ¿eh? Hay muy sí, buenos semillón, hay buenos, bueno, vos hablas regularmente de Chenin, el, sí. em, con el Chenin la historia no fue muy buena, pero la asociación de Chardonnay Sauvignon es bastante interesante. En muchos lugares de Mendoza es bastante interesante, reveladora de flores y todo eso, y el semillón de justamente de esa zona es muy interesante. Es muy interesante. Sí, contame ahora, bueno, volviendo un poco a tu historia, esto de San Rafael, eh, bueno, a ver, yo siempre leo, cuando yo te voy a ser sincero, yo cuando te empecé a ver en las redes, qué sé yo, dije, ah, mirá el loco este, tenemos, bueno, la Cecilia Cini, que es, yo me acuerdo de vos a la escuela, aparte los chicos también se acuerdan de vos a la escuela, el Seba Gutiérrez andaba por ahí, los chicos se acuerdan de vos. Algunos Eh, kilos atrás. sí, sí, varios kilos atrás, varios kilos atrás. El tema es que
cuando empezaste a aparecer en las redes, yo dije, qué loco este pibe, conocía la historia, por supuesto, fuiste el primero que tuvo que ir a hacer quedar bien al Giacarini. Eso el pelado Valerdi una vez me lo dijo. Me dice, nosotros teníamos que mandar a alguien que nos hiciera quedar bien. Me dijo. Mirá, Entonces, ¿quién mandamos? ¿Quién mandamos? ¿Quién no mandamos? quedamos bien, no quedamos bien entonces. No, no, no me lo decía con orgullo. Esto no fue hace mucho, Leo, te digo. Viste que tiene una vinoteca ahí en el centro de San Rafael. Aparte, el pelado me pareció siempre un muy buen profe. Yo, la verdad, aprendí muchísimo. Bueno, más allá que era un jetón, pero yo aprendí muchísimo. Bueno, y te juro, me contó eso. Me dice, había que mandar a alguien pila, y si lo mandamos Leo Bors. Y él me hablaba de vos como diciendo, mirá lo que hicimos. Me fue re bien. Mirá lo que volvió el Leo. Y vos sabés lo que yo pensaba, digo, chaval, o sea, esta frase que dice, no hay profeta, no existe el profeta en su tierra. O sea, no hay profeta en su tierra, sería la frase. Y yo creo que vos sí lo hiciste. Vos sos un profeta en tu tierra, y eso me interesa. Y contarme Bueno, un poquito con respecto a eso, después, cuando cruzaste Paredita y te fuiste a Mendoza, no todos cruzan Paredita, es verdad, los enólogos de San Rafael no cruzan Paredita. ujú, ujú. Muy loco ese límite, para mí es un límite simbólico, y esto por ahí lo tomo en relación a un vino que tiene el Colorado Sejanovi, que un vino de Paredita y le puso el límite. Le dije, qué Ah, sí, culiado te vas a hacer. el Está muy límite buen de no puesto, pasar, pero a ver, y esto claro. me pongo un poquito más así como más de un análisis sociológico. Qué loco ese límite que es simbólico, cómo los que están del otro lado no tienen en cuenta, o sea, discriminan a San Rafael, y cómo también el mismo San Rafaelino se autodiscrimina. Bueno, Eh, sí, se sí. puede discutir esto, ¿no? Pero, Viste que ahora en la semana se planteó el tema de el agua del Atuel claro, con la Pampa y escuchaba al intendente de San Rafael que decía, eh, decía, no sé si es verdad, tampoco quiero poner en la boca de él palabras, eh, decía que con los pampeanos no se va a poder llegar a un acuerdo porque ellos le enseñaron a sus hijos que estoy de los, acuerdo. que los mendocinos le robamos el agua. Hay Eh, una canción, bueno, canción hay que, folclórica que habla de que los mendocinos le robamos el agua, o sea, listo, ya está. Para mí tenía razón. La verdad que me pareció muy certera esa precisión. yo creo que hay que tener un poco de cuidado porque a veces uno crece, mirá, yo crecí a veces escuchando A ver, a los mayores hablar de los ingleses como los enemigos, porque nos habían sacado las Malvinas. Y, ujú, y después cuando fui a Londres, la primera vez que fui a Londres, sí, me parecieron súper amistosos y me parecieron que cada uno hacía su vida, ¿no? Y que la guerra iba por otro lado. Eh, claro, no, a veces los prejuicios que uno tiene eh, pueden ser mal interpretados, ¿no? Y el hecho de pensar que si sos sanrafelino y que en el norte no te van a querer, creo que es falso porque de hecho a mí desde muy joven de la escuela Yacarini iba regularmente a Mendoza y me gustaba mucho Mendoza y me gustaba recorrer una ciudad mucho más grande que San Rafael y pensaba que iba a estudiar en Mendoza y fui muchas veces a visitar la Universidad Don Bosco en Rodeo del Medio y en realidad, claro. yo creo que es un cierto miedo de aquel que no sale a veces a perder esa comodidad de ir a la calle, al cafecito que te gusta con tus amigos, y no hacer el esfuerzo de, de encontrarse en un lugar y tener que hacer un esfuerzo suplementario para adaptarse. eh, entonces, por ahí las barreras son imaginarias, ¿no? Son de uno. Este, entonces me pasó eso, me pasó que cuando fui a Francia es un poco más grande el cambio, porque vos decís, bueno, sos argentino, entonces ya representás en cierta manera un grupo, dentro de un grupo, por ejemplo, en la universidad yo era el argentino, no era el san rafaelino, era el argentino, entonces ya te tenés que comportar como tal. Y eso te Claro. obliga a saber quién sos, cuál es tu país, cómo es. Entonces, en cierta manera, para, para, para avanzar tenés que saber quién sos, de dónde venís y esas cosas te hacen madurar, ¿no? Entonces,
definitiva, el sur o el centro, porque San Rafael en realidad es el centro de la provincia, ¿no? Sí, El sí, sí. baricentro. El centro está en Ramacaída. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí, el baricentro, a ver si te puedo mostrar una cosa. A ver, dale, Este, tenés un mapita ahí. Bien. Ah, mirá vos. este, ahí ahí se ve, no sé si se ve el mapa de Mendoza Se ve los dos clarísimo. lugares. Este es un mapa de Guillermo Corona, ¿ah? Un Sí, geofísico. Guille. Este, tengo algunas imágenes de él que le pedí permiso eh, para mostrar. Y bueno, ahí te indica cómo realmente el baricentro de la provincia está realmente un poquito más al sur de San Rafael y básicamente da la casualidad que es rama caída, ¿no? Este, Claro, y por eso San Rafael, el corazón de Mendoza, como dice el Seba. claro, Eh, claro, claro, claro. Este, bueno, y en definitiva, cuando, como decís vos, cruzás pareditas y en realidad descubrís que hay un montón de cosas interesantes. O sea, descubrí la primera zona o el oasis central, Bueno, ¿y descubrí el cómo te este. trataron los mendocinos? A ver, ya que estamos así tomando esa polarización que sabemos que es imaginaria, bueno, vos decís que te trataron bien, ¿no es cierto? Sí, 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 Bueno, sí, vos sí, sabés lo sí. que yo siempre escuchaba, a mí también siempre me trataron bien, ¿no? Pero es cierto que hay esa diferencia, vos sos de San Rafael, vos sos de Mendoza, bueno, Mendoza, pum, Y, pero ¿de genial. dónde sos? Y si sos de San Rafael, es como decirle a un negro, vos sos negro. Y sí, ¿qué va a ser? Son negros. Y es Sí, como no, pero decir, lo que vos te sos quería pelado. decir un poco también, Vos sos pelado, yo soy gordo. y vos sos grandote, sí, sos alto. Y bueno, Che, este, no, bueno, pero a mí siempre, a ver, la gente en Mendoza, yo esto que digo de que cruzan pareditas, yo he escuchado muchas cosas yendo a los prejuicios. Que una vez le hice una pregunta a un enólogo de Mendoza que va seguido a San Rafael, y bueno, bueno, ¿qué tal los enólogos sanrafalinos? Le digo, así, me dijo, son unos mediocres, me dice. Quedó ahí, pero bueno, lo tomé de quien venía, pero un poco diciendo, bueno, qué sé yo, por ahí son un poco soberbios, me dice el pedo, me dice, no sé qué se creen, me dice. Pero son soberbios, me dice, vamos. claro. No importa quién lo dijo. Pero bueno, pero vos sabés que siempre por ahí cuando yo he dicho, che, mirá, soy de San Rafael, muchos han dicho, mira, dice, Leo Borsi me han dicho. Hay un pibe ahí de San Rafael que es como que siendo que está haciendo ruido, que no, pero lo escuché varias veces. Me han Ujú. nombrado un referente que son de los que cruzan paredita. Está bien que, obvio, que vos no venís de San Rafael, vos viste toda tu experiencia en Borgoña, que es maravillosa, que debe tener un montón de detalles. Me sentaría a hablar con vos con 2 botellas de vino para que me cuente de Borgoña. Hagamos un viaje imaginario por Borgoña. Pero bueno, y dentro de allá de Mendoza, estás, estás con 2 proyectos, ¿no es cierto? Claro, cuando yo empiezo a trabajar en Argentina, empiezo a trabajar un poco en intermitencia, ¿no? Digamos, venía en la época de cosecha, venía en la época de poda, venía en la época de desbrotes, venía tres veces o cuatro veces por año y recorría y bueno, ya como te dije, después empecé a asesorar algunas bodegas y en realidad eso estuvo bueno porque en realidad empecé a construir una red de contactos desde el punto de vista técnico, este, y empecé a, claro, Bien. empecé a compartir con agrónomos y con enólogos, tanto de Luján, de Mendoza, mucha gente que Bien. trabaja en Luján vive en Mendoza, eh, Actualmente. claro, claro, y Valle de Uco y de Valle de Uco también. Entonces, en definitiva, eh, de a poquito fue un poco muy parecido a lo que me pasó en Borgoña, ¿no? De a poquito empezás a encontrarte con gente que comparte tu punto de vista, que es curiosa de lo que vos hacés, este, y que te va, te va un poco adoptando en tu metodología, ¿no? Si vos tenés una cosa, una idea clara de lo que vos querés hacer, de a poquito te vas haciendo lugar, ¿no? Y de hecho, no sé, no hay muchos enólogos del Valle de Uco que sean de Valle de Uco.
hay muy pocos. No. Eh, entonces, Además, vos sabés que la eh, gran mayoría, pensando en lo que vos estás diciendo, la gran mayoría son del este, ¿eh? O sea, si vos te pones a ver, haciendo un análisis así de hoy en día las bodegas que tienen más imagen, ¿no? Más impacto de imagen a nivel mercado, son todos del este. San Martín, Palmira, de un poquito más abajo de Rivadavia. Es interesante el punto de vista de recursos humanos cómo el este ha formado parte de este gran lugar de moda que es el Valle de Uco, ¿no? sí, 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 lugar de posibilidades, lugar de inversiones, lugar de exploración, lugar de también donde, imagínate, a ver, no se lo puede criticar a San Rafael por no tener esas inversiones, pero en definitiva ha sido un freno al desarrollo, ¿no? No tenerlas. Eh, No, o sea, pero bueno, el hecho de que no haya nadie es mucho más fácil a veces, si tenés los recursos, que si tenés muchos vecinos. Eh, Porque, por ejemplo, a San Rafael ir e instalar un nuevo viñedo a veces es un poco más difícil, porque primero está todo ya plantado, o muchos de los lugares están plantados. Entonces tenés que en cierta manera adaptar tu, tu política a la existente, y eso no pasó en Valledupar, o muy pocas veces, ¿no? ahora entiendo, ¿Eh? entiendo lo que Entonces decís, por está ahí, muy interesante lo que estás diciendo vos, ¿no? No, muy por bueno el análisis, ahí, me encantó ese análisis, está muy bueno. a ver, si yo te doy el presupuesto y que hagas una bodega desde cero, desde la nada, y a veces es más fácil hacerla en un lugar donde no hay nada, no digo Sí, siempre, pero porque a veces hay sí, que sí, obtener sí. los recursos, ¿no? Pero a veces es más fácil, socialmente, a veces es más difícil ir y hacer las cosas que estar negociando con todo lo que tenés alrededor a ver si podés mover un palo o hacer un agujero. Claro. Entonces, ese por ahí es una vía de desarrollo, y después yo no ignoro las políticas de desarrollo que han tenido las municipalidades de diferentes departamentos. Eso sin duda ha jugado mucho, Bueno, pero, bueno, con respecto a pero bueno. eso, a ver, Leo, nos quedan más o menos unos 10 minutos. A mí me gustaría, a ver, de lo más allá de la gente que entró, ¿no? Me gustaría cerrar con lo que estuvimos hablando, porque yo esto lo voy a colgar en YouTube, y esto aparte a mí me va a servir porque yo el día de mañana sé que hacer una degustación en Córdoba, la voy a tener que hacer yo, porque la quiero hacer yo, Muy acá, bien. San de Rafael en Claustro, Córdoba. San tal Rafael, cual. bueno, mejor, Estamos con mejor. los vinos de Leo Borsi, a eso me refiero. Le vamos a pedir Entonces, permiso contame. a Emilio Montero, a ver que si nos deja. Sí, pero por supuesto que nos va a dejar. Si bien Sí, él sí. tiene su sommelier ya, pero bueno, lo podemos negociar. Bueno, contame un poquito, Leo, che, que con esto que vos decías, volviendo a esta idea que me parecía muy buena, decir, bueno, che, está la cuestión cultural local que te puede permitir o no o hacer un proyecto o va a influir en la velocidad que vos puedes desarrollar tu proyecto. Yo sé que vos estuviste haciendo o estás metido en un trabajo, se han organizado en San Rafael para caracterizarlo al Oasis Sur. Para hacer una caracterización, yo calculo que con la idea de después de hacer un bagaje de conocimiento para después eso comunicarlo, que sería lo ideal. Contame un poquito Sí, de qué se trata. mira, nosotros empezamos a hacer, con un grupo de bodegas, empezamos a tener algunas reuniones desde el punto de vista profesional, ¿no? Es decir, Sí, profesional y privado. eh, Algunas bodegas, y nos empezamos a reunir, tratando de hablar del Oasis Sur, de ver cómo le podemos dar también desde el punto de vista privado una energía, una énfasis, para poder sinergiar los esfuerzos, compartir las preocupaciones, compartir, digamos, los esfuerzos a veces incluso comerciales, todo lo que se hace en otros lugares, ¿no? Para poder eh, sumar y ser más fuertes en un mercado, por ejemplo. claro. Y bueno, eso es algo que está de a poco tratando de avanzar. Después se nos vino la cosecha y la situación sanitaria actual, pero eso va por un lado, ¿no? Entonces hay una movida bodeguera
que se está, que se está creando, ¿no? No quiero hablar mucho porque tampoco quiero dejar afuera, si nombro uno tengo que nombrarlos a todos Está y no bien. estoy tan seguro. Bueno, y en paralelo a eso, eh, estoy trabajando con gente, y ahí sí voy a nombrar las instituciones, que son la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, de la UNC, la UTN, el INTA, la Escuela Yacarini. eh, Básicamente es eso, y hay algunos otros profesionales que tienen doble sombrero de contingencias y otros. Este, y estamos, en realidad hemos formado un equipo que está en fase de gelificación, por decirlo de alguna manera, es decir, está tomando, está cuajando, está cuajando en los papeles, ¿no? Está cuajando Claro. en la formación del equipo desde el punto de vista institucional, y yo propuse un proyecto donde formábamos 3 unidades de trabajo: la unidad de trabajo suelo, la unidad clima y la unidad vitivinicultura. Más bien viticultura que vitivinicultura. Y bueno, hemos trabajado varios meses ya. Cada unidad tiene un coordinador, eh, es una unidad mixta porque en realidad combina diferentes instituciones, como te acabo de nombrar. Claro. Eh, la UTN, la UNC o la FCAI y el INTA, bueno, y entonces cada equipo, cada profesional, después de un debate, se generó un protocolo de trabajo para poder entender desde ese punto de vista, es decir, la unidad suelo tiene como objetivo definir cómo son los suelos del oasis, sobre todo de la parte de San Rafael, que es la parte que estamos atacando primero. Después, desde el punto de vista climático, después desde el punto de vista eh, vitícola. ¿M? Y Claro. después hay un cuarto equipo que se está en fase también de formación, que está formado por el director del Museo de Historia Nacional, y María Elena Isuel. ¿Eh? Eh, es un equipo Perdón, que del va a Museo trabajar. de Historia Natural, del museo de ahí, de San Museo Rafael. de Historia Nacional de San Rafael, sí, sí, ¿De sí, qué sí. se trata? Eh, Eso me interesa. se trata de que cada equipo pueda aportar básicamente un mapa de su tema. Es decir, el equipo de suelos, el objetivo es que diga cómo son los suelos de San Rafael, cómo está conformado. Hay un tipo de suelo, hay 10 millones de tipos de suelo, cómo se los puede reagrupar, y que eso le sirva a la parte de viticultura para saber sobre esa capa de suelo, y, o sea, se superpone la capa suelo, la capa clima y la capa viticultura, y en función de eso se tira una conclusión diciendo, bueno, si tenemos este tipo de suelo, este tipo de clima y este varietal plantado, bueno, te dejo sacar la conclusión, ¿no? ¿Mm? Tal cual. Bueno, che, Te mirá, dejo sacar la buenísimo. conclusión. Bueno, eso está como dijiste en situación de desgelamiento sería. Sí, Eh, está en fase estamos trabajando, que la unidad que está más avanzada es la unidad de suelos, que básicamente es la que tenía quizás los datos más a mano, y la que nos está ayudando a entender en la zona cultivada cómo es, ¿no? Cómo es. Es decir, la idea es llegar a una caracterización, como dijiste vos, una caracterización del oasis, y saber qué es qué y cómo, en base a cómo se formaron los suelos, qué chance tenemos de encontrar en ese lugar, y después cuáles pueden llegar a ser en un futuro, pero eso no lo vamos a decir nosotros, eso lo va a tener que decir el que quiere leer el estudio, eh, cuáles son las variables o cómo va a ser el vino de ese lugar, ¿no? Eso no lo podemos decir nosotros. tal Este, cual. Eso se Así puede decir que que eso va a desencadenar en una verdadera denominación de origen, no, 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 salvando la no, distancia con la no, no.
no. Estamos en una fase de saber qué hay, cómo es. Es decir, nosotros no vamos a decir, o sea, Suena muy básico, pero es así. es que es así, es así. Primero hay que saber qué hay Qué abajo loco, de tus pies. Porque nosotros, qué a loco ver, que sea tan básico. una institución no puede decirte cómo tiene que ser el vino de Rama Caída. Ahora te va a decir, No, en tu suelo hay 40% de arcilla, 20% de limo y así, ¿no? Te va a decir, bueno, entonces vos, si sos un enólogo o un agrónomo, con tu formación vas a poder beneficiar de esa base de datos y decir, bueno, si tengo este clima, si tengo este suelo y si tengo esta variedad, este, bueno, ¿para dónde voy a tirar? ¿No? ¿Para dónde voy a hacer? Y si tengo que plantar, bueno, me voy a apoyar en esos datos, ¿no? Es una bueno, caracterización. ¿M? está bien. Bueno, como para, a ver, en estos últimos 3 minutitos que nos quedan, pero después no me gustaría cortar, Leo. Quiero que después necesito que hagamos, que hablemos de tu proyecto. Cortemos y después volvamos a tu proyecto, porque yo eso lo voy a grabar y lo voy a subir después a YouTube, porque después para que Bueno, quiero que quede material. Acá está preguntando Pablo Monteiro, quiero dar un vino de uno que tenés ahí de la cuesta, de Ternero. Bien, vamos a San Rafael, ¿cuáles son los nuevos terruños, los potenciales terruños más allá del ya establecido, donde se pueden desarrollar buenos vinos? bueno, mira, en base a lo que yo he venido haciendo, hay lugares que tienen cierto potencial para hacer ciertos vinos, ¿no? Ujú. Yo he seleccionado, por lo menos en la zona de Rama Caída o en los lugares que a mí me gustan, de acuerdo a mi gusto personal, para mi vino. Otra persona lo va a hacer de otra manera. ¿En cuál? En zona cultivada, ¿no? Zona cultivada. Hay lugares más frescos. Rama Caída es interesante porque forma parte de de un abanico, una parte del abanico aluvial. A ver si te puedo mostrar algo, si tenemos chance, este, Dale. a ver si vemos acá. Este, ¿Ves ahí? También son Sí, imágenes de facilito Guillermo Corona. Esto es algo que es público ya. no sé Vemos ahí. bien, ¿Mm? pero Bueno, esta línea blanca que ves ahí, que estoy indicando ahí, esta línea blanca indica cómo bien. aparentemente cómo podría llegar a ser el abanico que origina el paso del río Diamante, que ves que circula por acá. ¿Ah? Ujú. Entonces, en toda esa zona vamos a tener sedimentos que han sido arrastrados por el cauce del río y distribuidos de forma diferente, de acuerdo a la pendiente. Por ejemplo, acá vemos, en esta parte acá, vemos las curvas de nivel, donde vemos que a medida que avanzamos hacia el este tenemos menos pendiente, entonces vamos a encontrar otro tipo de material. En otro en vivo podemos dar más detalles, pero Dale. No básicamente estaría. hay zonas más interesantes. Por ejemplo, Ramacay estaría en la zona sur de este abanico, es la zona sur, con una profundidad de suelo, después te voy a mostrar otro mapa, con una profundidad más bien baja, poca profundidad de suelo o una llegada una pasada por el río con un caliche, que muchos hablan ya de esa zona de caliche por ahí. Ah, A mira eso vos, le hay tenés que, caliche ahí. sí, 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 sí. Ahí le tenés que sumar el hecho de que hay una ligera pendiente hacia el sur, entonces ahí tenés la recepción de los vientos que provienen pasando por acá, que es el Cerro Negro, entonces hay una corriente fría que viene por acá y viene y refresca un poco los viñedos de Rama Caída, entonces tenemos un Bien. microclima un Leo poquito más. se va a cortar en 10 minutitos. Eh, volvámonos a conectar, así lo grabo. ¿Ah? Y, Dale, 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 dale. y bueno, así lo queda grabado y le terminamos 15 minutos. Hablar de sus proyectos, los ultralocal y Revolución Garage. Y con esto vamos a cerrar este vivo que estamos haciendo. ¿Mm? Mientras tanto yo estoy probando incluso ultralocal el Rama Caída. Un Malbec, la verdad que está muy bueno. Malbec clásico. Se nota un poco su, sus pasos bueno, por Francia acá, ¿eh? Esos Malbec clásicos
potente, o sea, muy elegante, pero con muy buena estructura, un aroma, frutas negras, eh, algo de clavo de olor tiene. ¿Mm? Eh, algo de clavo, algo de especias, de especias secas, como puede ser bueno, especias secas, clavo, pimienta negra, esa onda, con muy buen color. Bueno, Leo, acá estamos nuevamente. Estaba aprovechando de probar el Malbec este de rama caída, el Clos Ultra local, del Bien, distrito de rama caída. bien. Está muy bueno el vino, che. Se nota, a ver, esto si tengo que decir algo, que fue lo que le dije recién, noto, como que noto un poco de la escuela francesa acá, ese vino elegante, con buena madurez, con una madera justa. Se nota, me da la impresión de estar usando Le madera de terroir, primer uso acá en. le terroir parle. Le terroir ¿Cómo? parle. El Ahí está. terroir. Anda. Eh, Mm, la idea es hacer un vino revelador del lugar, ¿no? Eso es, sí, esa es la está idea. buenísimo. Obviamente vas reteniendo algunas cosas que te gustan más que otras, ¿no? Pero 14,6 de alcohol. 2015 esto. ¿Esto que lo 2015. cosechaste cuándo? Eso se cosechó en el 2015, más o menos la primera semana, no, perdón, la última semana de marzo. La última semana de marzo. Mm. Bien. Este, Mira, bastante y alcohol, ¿no? bueno, eh, Contame un poquito el viñedito este, contame un poco del viñedo este, qué viñedo es, cómo te lo encontraste. mira, eso es un Es un viñedo Malbec, por que, supuesto. sí, sí, Malbec, es un viñedo viejo, es un viñedo de 50 años, más o menos 50, ¿no? Es una selección de INTA de rama caída, ¿ah? Ah, mira Eh, vos. el material vegetal, no te olvides que el INTA de rama caída fue partícipe de las selecciones de material vegetal para muchas cosas de por ahí. Tiene Entonces, escuela y ese. eso también, sí, 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 sí. Y es un viñedo que está plantado en espaldero, un espaldero medio, no es ni bajo ni alto, en cierta manera. Y en esta zona vos tenés, como te decía al principio, los típicos suelos aluvionales, y la cultura de la viña de ese lugar hace que, bueno, hay mucho trabajo de suelo, hay poca cubierta vegetal, este, y tiene una capa arable de más o menos unos 60, 70 centímetros, y ya después empezamos a observar un nivel de piedra, digamos, de diámetro variable, son clastos en general, piedra bola, que ha sido arrastrada por ahí por la, Por el por el río. río Diamante, ¿no? Por el río Diamante, sí, 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 sí. ¿El diamante o el Este, atuel? No sé en qué altura estamos ahí. no, no, ahí estamos bajo la influencia del diamante. Estamos bajo la Ah, influencia estamos del hablando de diamante. rama caída. Ah, bien, es rama caída, qué boludo, sí. Rama Tenés Caída razón, no tiene es varias una rama partes. caída. Rama Caída, si vos te vas más al sur, ya Sí. encontrás, te cambiás de unidad estructural y pasás a la primera terraza del Atuel, digamos. Ah, ¿Mm? Que, por ejemplo, si bien. estamos hablando recién hablábamos de los tres vientos. Eso es ya más los dominios del Atuel, digamos, rincón del Atuel, es decir, donde ahí hay un meandro del Atuel muy interesante que a veces se desbordaba y regaba las zonas, digamos, que se desbordaba hacia el norte, porque en ese lugar el río tiene una curva muy grande. Claro. Entonces, pero el vino de que estás probando, yo también lo tengo acá, está bajo la influencia del diamante. Violencia del diamante. Lo que pasa es que con esas fincas, lo que es importante a veces hablar en San Rafael es que depende de dónde vienen las aguas, porque, por ejemplo, hay zonas, como esta zona, que vos la podés regar con agua del diamante o con agua del Atuel. Ah, Depende, con ambas dos, depende no sabía eso. No. en algún lugar, sí, sí, no, no siempre, no siempre, pero a veces podés regar con agua del diamante y a veces podés regar con el agua del Atuel, y no son las mismas.
no son las mismas. Los No. niveles de Ah, no, no, no. Los niveles de conductividad, los niveles de dureza del agua no son iguales y ¿cuál es sobre más todo dura? por la del Atuel, la del Atuel. Ah, la tuya es más dura. Ah, mirá vos. Y Sí, 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 pero claro, atraviesa, claro, aparte el bloque, o sea, lo que es Sierra Pintada la parte en dos, claro, más vale. claro. Evidentemente va a ser más duro. Sí, 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 sí. no, pero está Sí, bueno sí. el dato, yo no lo tenía en cuenta. Y además los territorios que recorre están más cargados en cloruro de sodio, en sal, ¿Eh? entonces por eso hace que va lavando, el río va lavando y si vos estás río abajo, si regás con esa agua es más salina, ¿no? Hay que tener cuidado, los taninos son un poquito más duros, los pH son más elevados, perdés acidez, entonces Perdés eso es acidez importante. natural, claro. Claro, porque tenés mucho Bien. más potasio. Sí, sí, sí. Ah, Este, sí, sí, sí. Así que bueno, Ya, bien. hace varios años que yo vengo trabajando Este esta, concepto. este concepto, este conocimiento, y bueno, hemos ido tratando de guiar en el buen sentido para darle, digamos, complejidad más que nada, porque la potencia siempre la tuvo, eh, la, la, la expresión de fruta roja siempre es ¿Cuánto? muy característica. Ahí ahí el Leo Cotani dice, lo sabemos bien en Villatuel, lo que acabas de decir vos. Villatuel está al sur del río Claro, Atuel, por supuesto, y sí, eso es más. Claro, claro. encima son suelos potásicos, ya el agua trae potasio, chan. Sí, 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 ahí el Leo es un gran enólogo, un Sí, por enólogo. supuesto. Este, Che, y contame, Leo, que, bueno, este tiene después la elaboración, que es una elaboración, está trabajando levaduras acá mirá, indígenas, seleccionadas. claro, las levaduras son autóctonas o indígenas. Ah, Este, nosotros lo que yo hago es cosechar en varias veces y en realidad cosecho básicamente una semana antes para ir generando un starter o un pie de cuba. Es sí. decir, con las levaduras nativas le das calor y haces una mini fermentación y después cuando ya cosechás tu parcela entera, ya con eso sembrás para poder asegurarte que estás usando las levaduras realmente que vienen del viñedo, ¿no? Bien, las Este, reproducís. Es un laburito ese claro, reproducir, ¿no? sí, Reproducir sí, ese pie sí, de sí. Cuba para que te agarre bien, ¿no? Y lo que pasa es que cada lugar, en cierta manera, tiene su microbiología, Mm. tanto en el suelo como en la pruina, ¿no? En la valla. Entonces ¿El está blanco bueno también por lo ahí. trabajás así? Sí, 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 Che, mirá qué sí, sí, bueno. Sí, no, está sí, muy, sí. muy bien, ¿verdad? Ese es un punto importante cuando vos querés acentuar un poco los lugares, ¿no? Es decir, conservar los microorganismos del lugar. Si vos le ponés microorganismos comprados en Canadá, ¿qué vas a querer? Este, este, y después viene Che, y una contame, maceración corta, digamos, una maceración de unos, creo que en el 2015 estábamos más o menos en los 23 días, 25 días de la ajá. maceración. Este, siempre va con raspones, eso está fermentado con raspones. eh, ¿Cuánto con- raspón? ¿Un porcentaje? ¿Todo? ¿Cómo lo trabajás? Mirá, hemos ido variando porque los primeros ensayos nos salían los vinos salados. Mm, Entonces, porque imagínate que si te digo que el agua es el vector de la sal y la sal llega a la valla por el raspón. Entonces, si vos conservás todos los raspones, en algún momento estás agregando sal. Eh, entonces, los primeros ensayos eran 80%, 90% de raspón. Hoy estamos en un 40%, mm. No, pero está 35%. bien integrado, no se le nota, ¿eh? Sí, bueno, por lo Está re bien integrado. No, menos yo ahora que creo que me lo que dijiste el raspón me puse a ver, y bueno, sí, obvio, lo puedo encontrar. No sé en qué momento lo agarrás el raspón de madurez. Me parece que ya lo está agarrando bastante madurito el raspón. Mirá, bueno, depende, ahí está Depende. bueno seleccionarlo al raspón, Ay, en algunos lugares se pone rojo, en algunos lugares está amarillo, en algunos lugares está verde, en algunos lugares se seca. Este, claro. ¿Y vos cuál es un mundo elegís? interesante. Bueno, no tenés mucha elección, cuando vos tenés tu uva tenés que hacer con lo que tenés, ¿no? Pero si yo puedo elegir, elijo el rojo, el amarillo.
Ah, en claro. general. Con una maduración, o sea, sí, con una maduración, tomémoslo para que sea más gráfico. Más bien media, o sea, Sí, que no te verde. mm, en realidad es un poco difícil de entender porque a veces los raspones, las uvas reaccionan a veces al carbonato de calcio que a veces tienen mejor solubilidad en los suelos y entonces tenés, Mm, por ejemplo, raspones más que rojo. se ponen rojos rápidamente. A veces lo que tenés que hacer es sacar los verdes y quedarte con Ah, los más o menos buenos y qué después tenés que laburo, adaptar tu investigación. Sí, 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 qué pero bueno, laburo. lo hacemos una vez por año, lo hacemos una vez por Sí, año, está bien, ahí está. Mirá qué buen consuelo de Winemaker eso. Lo hacemos una vez por año. lo hacemos una vez por año y para Eso, siempre, imagínate, lo claro, hacemos eso para le decía siempre, a tu mujer y a tu familia, le decía, una vez al año. una Vengo vez a al dormir año dos para horas y me siempre. voy. No lo volvés a hacer nunca más el mismo vino. Bueno, eso es otra. Sí, Che, sí, sí, Leito, sí. bueno, contame qué otros clubs ultralocal tenés. Resumime los clubs Bueno, mirá, ultralocal que tenés bajo este concepto que es más o menos el mismo. lo mismo, ese es el gran hermano o el hermano mayor, digamos, de los Clos, Bien, fue el primero. Después le siguió Mediterránea, que es de Chacalles. ¿M? bien. Sí, no, bueno. Chacalles, Mediterránea. Después sacamos Tierra Firme, que es Altamira. ¿M? ¿Dónde? Perdón, no te escuché. Altamira, paraje Altamira, Ah, mira, paraje qué lindo. Altamira. Sí, sí, sí. Y ahora estamos trabajando en algo del cepillo, porque es algo que muy interesante. Estamos trabajando también con algo de Luján, en la zona de Pedriel, ¿m? Bien, Para zonas un poquito más, más viejita. más viejas, un poco, es muy similar a Rama Caída, está bueno eso, ¿En está serio? bueno. Sí, 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 sí. No dentro del club, pero Ahora, sí en Revolución de Horacio estamos trabajando en las catitas, eso es en... lo que te iba a decir. Bueno, este es el proyecto Cross Ultralocal, que esto es Leo Borsi, o sea, Sí, sí, ¿no es sí, sí, cierto? sí, 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 Y sí, tal después, cual. Revolución Garage, ahí ya te metes con más gente. Claro, ahí somos varios socios, empezamos siendo Bien, 5 y somos 3, y sí, 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 somos más ahí, y trabajamos en diferentes lugares también, trabajamos la claro. consulta, trabajamos las catitas, Sí, trabajamos en las Rama catitas, Caída, que han vino las catitas. sí, 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 Eso es sí, 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 buenísimo. Es sí, sí, las un vino catitas, muy sí, sí, sí. particular, lo he probado el vino de las catitas. Está bueno, está raro. Un vino que no tiene nada que ver con los ultralocal, nada que ver. No, 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 es así, ¿no? Sí, 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 sí. Otra Sí, cosa. y después están haciendo, bueno, un proyecto también, un proyecto nuevo que se llama Sí, Spontané, me hiciste probar en la feria, me hiciste probar un vino de ahí de Spontané que era de unas plantas que ustedes habían encontrado que se estaban trepando un árbol. O sabían, en realidad ya se habían trepado el árbol y con eso claro, elaboraron el vino. O sea, una planta silvestre se encontraron que, ¿no? ¿Cómo es claro, eso? sí, sí, son una especie de lambruscas, como se llama, lambruscas subespontáneas, es decir, probablemente sean Malbec o Cabernet que han vuelto a su estado salvaje por ausencia de influencia de Homo sapiens. Y, a ver, cuando vos decís estado salvaje, ¿cómo te das cuenta? Porque por lo general la planta de vid la diferenciamos por la hoja, el racimo. ¿Que han Claro, variado esas características morfológicas? claro. Sí, 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 ¿Qué, en sí, serio? sí, Qué sí, loco, sí, sí. boludo. Tener racimos mucho más chiquitos, tenemos hojas mucho más chicas, tenemos Qué una loco eso. variabilidad en racimo importantísima. Obviamente tener una exposición a la luz completamente diferente porque ya no tenés un Claro, sistema de conducción. Entonces, y y los vos sabores, podés inferir que cuántos años tienen esas plantas que decir, che, en estos 80 años mutó. 80 80 no años. sé, 80 90 100. Ahí recién estaba Eloísa Moneret conectada. Eloísa, te mando un saludo. Que es una de las chicas que tiene una finca también por ahí, con Graciana. Son las chicas, Graciana es la esposa Graciano. del Charlie, mi socio. Este,
sí, 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 sí. Es la finca de ella que está ahí. Este, es una sorpresa para nosotros haber encontrado algo que sin nuestra influencia tiene algo tan interesante como si nosotros hubiéramos trabajado muchísimo. Sí, sí, vos me lo hiciste probar en una feria, en la última feria que estuviste acá en Córdoba, y vos sabés que mira, lo tengo el vino recordado en boca, porque a mí me hizo acordar mucho, parecía un Malbec de ahí de Luján, el Malbec típico de Luján, que un poco lo que vos me decías, me pareció el Malbec de Ramacaya, no sabemos si es Malbec, eso es lo que vos me estás diciendo. No, Si es un no sabemos, Malbec, mutó, no sabemos. se convirtió, vaya a saber en qué. Pero bueno, en boca, en vino me pareció muy Malbec, en el sentido de ese Malbec de gordito, redondo, un buen volumen, buena fruta. Sí, sí. La verdad que fue un vinazo, que fue el otro día que el que Roberto Colmenarejo te lo había resaltado y el Roberto me hablaba del vino. Sí, 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 Y sí, sí. bueno, qué linda Esa, experiencia. esa es una experiencia linda que estamos aprendiendo a conocer, no queremos toquetear nada, queremos tomar la expresión, digamos, la expresión de eso más bien virgen, ¿no? Y después van a salir otras cosas al mercado dentro de poco, van a salir otras cosas, digamos, más del sur también, del Oasis Sur, En cositas un blanco, poquito en más. tinto, a ver si puede adelantar algo para que quede grabado. Mirá, estoy trabajando con algunas cosas te había dicho, o no sé si te dije a vos o a Roberto, con algunas cositas de la zona ahí de la Cuesta de los Terneros, Bien, una selección de lugares dentro de San Rafael, pero no solamente Rama Caída, estamos trabajando con un poquito claro. ¿cómo se llama? De la zona ahí por ejemplo, cuando vos recién entras a San Rafael, que es la zona de las paredes, antes de llegar a Lucillal, toda esa zona que es una terraza fluvial muy vieja. Estamos tratando de identificar entre, entre la zona de donde está la bodega Funkenhausen, que debes conocer, y básicamente donde está Bianchi, y toda esa zona. Ahora, cuando vos decís una terraza fluvial muy vieja, bueno, eso te haber andado con el doctor Corona por ahí. Sí, Yo sí, le tal digo cual. doctor Corona. Sí, 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 Eh, gracias a él lo pudimos ver. Sí, Sí, a sí, ver, eso, lo que el Guille dice es una terraza fluvial que es como que el río pasó en un momento por ahí y dejó esa terraza, ¿sí? claro, sí, sí. Sí, había un abanico más amplio porque Mm, había menos sedimentos en el río abajo, entonces el abanico era más amplio, tenía más, el ancho era superior. Entonces fue depositando sedimentos en toda esa zona y a medida que se va rellenando se va generando un nuevo punto de intersección del abanico y entonces se va cerrando, se va un poco reduciendo todo eso y las terrazas viejas, son el material que va dejando, se va solidificando y sobre todo lo reconoces claro. porque también hay muchos carbonatos en esa zona, mucho más viejos, mucho más solidificados, esa es la costra No, que se va formando, que después la rompes con un implemento, ¿no? Pero toda esa zona es muy interesante, como te digo, básicamente desde la zona de la Rotonda del Cristo hasta Bianchi, toda esa zona es sí, diferente. Es diferente, vamos a decir que es diferente. lo estoy mirando en el mapa, por eso. Mirá qué interesante esto, che. Che, Sí, bueno, Leo, no te quiero robar más tiempo. La verdad que podemos hacer, no sé, podemos hacer, bueno, yo creo que hay pandemia para rato, entonces si da, te juro que me metería más en la caracterización de los suelos, con mapa y todo. Ahí está, mirá qué bueno, buen mapa. en, en Eso es algún las momento, paredes. bueno, esto en algún momento lo podemos comentar, pero es algo que estamos más o menos perfilando este, como diferentes familias. ¿M? Diferentes Mm, cosas, ¿no? Tanto de relieve como de unidades geomorfológicas, como de clima, este, bueno, es un poquito complicado a veces de entender, pero bueno, acá tenés el abanico, ¿ves? Este es el abanico grande, está dividido sí, en ahí tres. se va un poquito de foco el mapita, pero está bueno ese mapa, después me lo va a tener que pasar, che. Ya vendrán tiempos de Sí. comunicación con un poquito de datos un poquito más verificados, ¿no? Más perfecto. Es de una primera impresión, digamos.
Bueno, Este, sí, así. bueno, Leo, no te quiero robar más tiempo. Yo por mí me quería charlar un rato más, ¿eh? Eh, No, ahí lo que te preguntan que hagan Zoom, prefiero no mostrar mucho porque estamos todavía en una fase de estudio eh, y, y mis compañeros de trabajo o sea, no quiero exponer tampoco a resultados que no estén con suficientemente, digamos, verificados. Es decir, ya tenemos bien, ciertos resultados, pero por bueno, seriedad y por yo voy a ser el primero en comunicarlos cuando tengamos ya una cierta, digamos, repetición en las cosas, ¿no? bien, Este, perfecto, perfecto. y lo único que les puedo decir que es muy interesante, no tiene nada que envidiarle a otros lugares, solamente requiere una sola cosa, este, requiere una sola cosa, eh, estudio y aceptación. ¿M? Estudio y Bien. aceptación. ¿M? Mira, te lo digo, te Bueno, lo voy a decir así públicamente. Yo me gustaría formar parte de ese proyecto. Ya después, ya sé dónde. Después ahora te voy a charlar cuando cortemos y me vas a orientar eso. De ahí sí, sí, dice sí, Ale no, Cinta, dice, podría hablar algo sobre suelos a la altura de la calle Larga Vieja, ¿no? Mirá, se fue para allá. no, no, que Ale, Eh, Ale, felicitaciones, Ale, felicitaciones por tu sí, bien diploma. odontólogo. Sí, 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 sí. Bueno, gracias Ale Sí, por estar acá con nosotros. tiene una finca muy interesante allá en la calle Larga Ah, ¿en Vieja, serio? sí, 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 ahí yo lo fui a ver, es muy interesante. Sí, sí, Ah, sí, sí. muy bien ahí, Sí, 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 muy sí, bien sí. ahí. Parece que le está ganando lugar a a la zona del río casi. Es muy interesante, ¿eh? Hay ¿El una zona de río? humedal, hay una zona de humedal, los humedales de ahí de la zona del río Atuel son muy interesantes, muy, muy interesantes. ¿Mm? Sí, las estoy mirando en el mapa. Son humedales, a ver, que, bueno, ya tenés 2 segundos más. Se abre el río ahí, ¿qué pasa con esos humedales? Lo que pasa es que toda esa zona, el río, al bajar de caudal, quedan zonas, digamos, de cierta humedad, Son cierta esos, inundación. esos que Claro, están acá. sí, por ahí, por ahí, por ahí. La finca del Ale está un poquito más hacia la derecha, me parece. Calle Este, Larga es esta. Ujú. sí, no me acuerdo bien, pero la finca de él creo que es una de las pocas que se mete un poco hacia la zona del río. Incluso tiene varios niveles, tiene un nivel más alto, así que tipo una escalera que va bajando hacia la zona del humedal. Es muy, es muy reveladora, muy reveladora. Mirá qué lindo, che. Sí, porque vos ves bien ahí, ves el agua, pero en realidad Sí. más al norte y más al sur son zonas que se pueden a veces llegar a inundar y entonces tiene mucha vegetación, mucha biodiversidad en toda esa zona y eh, zona que en algunos momentos, en algún tiempo se plantó con cereales, había una estancia ganadera por ahí también, habían Claro, unos la campos. estancia, no me acuerdo el nombre ahora, pero sí, Sobre sí. todo la estancia, por ejemplo, la estancia de donde viene Oscar, ahí cerca de la Correína, toda esa zona, que está un poquito más cerca de la ciudad, ¿no? Eh, Claro. es toda una zona muy interesante, muy interesante. Lo que pasa es que eh, está bueno que los agrónomos y los enólogos tomen conciencia de eso y traten de hacer los productos más fieles de esos lugares. Cuando pretendés hacer algo que se parece a otra cosa, por ahí sale un híbrido, ¿no? Claro. Es un poco la conclusión, ¿viste? A ver, eh, está bueno hacer lo que tiene que ser. eh, y copiar los vinos no siempre resulta. Este, menos mal que hay Copiar es lo mucho. más difícil, yo creo, en vitivinicultura. ¿O no? No Bueno, funciona, no funciona copiar. Copiar no no, no. funciona porque una vez un cliente a mí me dijo, yo quiero hacer el vino así como Chateau Margaux, me dijo. Vámonos a Chateau Margaux. Claro, Lo más barato va a ser que compre Chateau Margaux. claro, sí, comprar vino Vamos suelto y no sé, y fraccionarlo. O sea. vamos a probar toda la vida y no lo vamos a lograr.
Así que, Sí, Leo, bueno, ya que te tengo acá 2 segundos más, el tema de variedades de uva en San Rafael. Bueno, vos básicamente los clos son Malbec, ¿no es cierto? mirá, empezamos con Malbec y yo me fui dando cuenta que de acuerdo a los lugares, a ver, Rama Caída es Malbec, sí, Ahí pero está. estamos Esa trabajando, era mi pregunta. sí, Ramacaída sí, es sí, Malbec. sí, sí, sí. En Rama Caída es Malbec, pero también hay algunos lugares que yo empezaba a trabajar ahora con Cabernet Sauvignon. Este, Bien. Hermoso unas el cosas Cabernet San Rafael, hermoso, ¿eh? sí, depende dónde, pero es muy interesante la asociación de los dos. Depende de dónde estás, también los merlots son interesantes. Este, Sí, y, qué lindo los merlot. este, y hay algunos lugares que son más lugares que variedades. Bien, Cualquiera y sea la te variedad que podés quieras. adelantar, por ejemplo, el merlot. ¿Cuál es el mejor merlot? Si te animás, no sé, si me decís, che, el merlot de No, acá, me he encontrado con unos no merlot sé, divinos. ¿Dónde? no sé cuál es el mejor merlot, pero por lo menos te puedo decir uno que a mí me ha gustado mucho. Este, Mm, a mí me ha gustado mucho un merlot eh, justamente de la Correína, muy sí, ahí interesante. mismo la corrí. Ese muy interesante, pero también, por ejemplo, he probado buenos Pinot en Cuadro Sí. Venegas, he probado también en Cuadro Nacional, buenos Pinot. Le ve futuro al merlot de San Rafael con perdón, al merlot, no, al Pinot Noir? ¿Cómo lo ve al Pinot de San Rafael? Eh, el Pinot, el mundo del Pinot, el mundo del Pinot es bien particular, porque todos los que conocen el Pinot, todos los que conocemos el Pinot, tenemos una gran referencia. Y esa referencia no se llama Bueno, Pinot, se llama Borgoña. claro. Entonces, es muy difícil seguir por eso que todos consideramos que es muy difícil hacer Pinot. Yo creo más bien que en las variedades, creo en los lugares. Creo que hay ciertas Bien. variedades que se adaptan mejor o que son mejores para entender el lugar. Pero si a eso le agregas la historia y cómo podés cambiar de variedad si durante 3 generaciones se plantó, no sé, Tempranillo, por ejemplo. Ponele, Ah, Colonia Española. Colonia Española, que, o por casualidad, hay una fuerte concentración de Tempranillo. ¿Mm? mm, En Rama Caída, no sabía. colonia, colonia francesa, o por Bien. casualidad, ¿mm? Malbec. O Bueno, variedad francesa. sí, después las cosas han ido cambiando, pero el aspecto social, por eso en nuestro trabajo tenemos un equipo de historia, porque la historia hace mucho, y volver a encontrar la historia de hace muchos años seguramente le va a ayudar a San Rafael a valorizar algo que tiene y que no valoriza, y que es el tiempo pasado, que no lo tiene otra Ujú. región. Entonces eso es importante, el tiempo, el tiempo. Bien. Bueno, Así que bueno, bueno, Leo, la verdad que esta charla me parece maravillosa. Eh, no sé si vos estás cansado o no, pero por ahí si tenés que ir a atender a la familia. vamos a Eh, dejar tema para otro. Sí, pero bueno, te vuelvo a decir, sí, después lo charlamos, pero si esta pandemia da, se pueden profundizar algunas cositas más, porque la verdad que se puede charlar mucho de San Rafael. Eh, igual yo te agradezco mucho eh, de haberme dado el espacio. Esto lo voy a grabar y lo voy a editar y después te lo voy a pasar para ver cómo, si te gusta. Y bueno, te agradezco por los vinos, esto que me dio, que me pasaste por medio de. La verdad está muy bueno, che. Mm. Y Bueno, bueno, gracias a vos, y gracias a todos los que pasaron y que dijeron, no le pudimos contentar a todos porque por ahí estamos concentrados en lo que decimos y todo eso, pero capaz que en algún momento hacemos un vivo vivo, digamos, en vivo, digamos, por bueno, ahí para los que quieran preguntar, sería lo ideal. tipo a los Susana Jiménez, capaz. Tipo con un living así con gente sentada. Sería lo ideal y ojalá que esto no, la pandemia no nos deje. Bueno, bueno, che, Leo, Bueno, muchas genial. gracias por. Te mando un abrazo y ya vamos a hablar por privado de este tema Dale, de la caracterización para que pueda ayudarnos a empujar. Y, dale. y a todos los que pasaron, nos dejaron comentarios, muchas gracias y Bueno, sí, escuchen gracias. música. Gracias por el apoyo, chicos.
Bueno, salud, ¿eh? Salud. Salud, Ladito. Hasta luego.